Continuando con el tema de la profecía que se va limitando, ¿qué aprendemos en el Antiguo Testamento en comparación con el Nuevo Testamento sobre qué es y cómo se ve? Y hago esa distinción porque escucho que se menciona mucho en conversaciones con la gente. Sí, así que lo primero que quería decir es si alguien se considera cesacionista o continuacionista. Bueno, ya sabes, hay personas con una fe sincera y genuina en ambos lados de esta discusión, y ellos ven los pasajes de la Escritura de forma distinta. Pero es fundamental reconocer que hay elementos que se promueven bajo el concepto de profecía que son totalmente inaceptables bíblicamente y no pueden ser cuestiones de acuerdo en desacuerdo. Y así, por poner un ejemplo, las personas que dicen tener una autoridad única, profetas que afirman tener un poder excepcional, ellos piensan que todos deben obedecerles, que se supone que deben recibir sus nuevas revelaciones. Aseguran dar consejos sobre decisiones importantes, como a quién casarse y dónde vivir. Así, claramente puedes ver de dónde surge el abuso espiritual. Correcto. Así que afirman poseer una autoridad extraordinaria, alegando que son los que dirigen la iglesia. Incluso los pastores y ancianos deberían rendirles cuentas, como nos dice la Biblia. Sin embargo, los ancianos son presentados como quienes gobiernan la iglesia, no los profetas ni los apóstoles hoy. Además, tratan sus profecías como si fueran las escrituras, y pueden decir que no las consideran iguales, pero si en realidad lo hacen, eso es muy problemático, y hay muchas prácticas ocultas bajo la etiqueta de profecía que están siendo promovidas hoy, y podemos discutir más sobre eso, pues esas prácticas también están muy fuera de lugar. Y eso es algo que incluso los continuistas que creen en los dones milagrosos hoy, incluso muchos carismáticos y pentecostales están muy preocupados por estas prácticas ocultistas que se están promoviendo bajo la etiqueta de profecía. Pero en cuanto a la diferencia entre, ya sabes, de la profecía en el Antiguo y Nuevo Testamento, comenzaré con lo que es igual. Quiero decir, un profeta está en la Biblia como una persona que habla por Dios, y el propósito de los dones espirituales, incluida la profecía, es para edificar a la iglesia. Se trata de fortalecer a la iglesia. Sabemos esto por 1 Corintios 14:3, que dice que el que profetiza habla a la gente para su edificación, ánimo y consuelo. La profecía en la Biblia puede ser predictiva. En ocasiones los profetas lo hacen. Pueden revelar cosas sobre el futuro, pero no siempre es así. A menudo la profecía en la Biblia revela la perspectiva de Dios sobre algo. O cosas así, algo que está sucediendo en el presente. No siempre se trata de predecir el futuro. Es importante que la gente lo sepa. Lo que es común en el Antiguo y Nuevo Testamento es que los profetas transmiten revelaciones de Dios. Y los profetas y las profecías deben ser probados. Eso se enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hoy en día, los líderes de la NAR, los apóstoles y profetas en el nuevo movimiento de reforma apostólica, ellos dirán que los profetas actuales pueden errar en sus profecías, pero aún pueden ser verdaderos profetas de Dios. Pero las Escrituras fueron claras en Deuteronomio 18:20 al 22, que si un profeta da una profecía y dice una palabra que Dios no ha pronunciado, entonces ese profeta es falso y no hay prueba en las Escrituras de que esa prueba haya sido eliminada. La carga de la prueba está en quienes dicen que ha cambiado o ha sido eliminada. Entonces, en Deuteronomio 18 dice que el profeta que se atreve a hablar en mi nombre lo que no le he mandado o habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si te preguntas en tu corazón, ¿cómo podemos saber que la palabra que el Señor no ha dicho? Cuando un profeta habla en nombre del Señor, si la palabra no se cumple, eso es una señal. El Señor no ha pronunciado palabra, el profeta lo ha expresado con presunción. No deberías temerle, entonces. Pero el asunto es que hay personas en la nueva reforma que afirman que está bien ser profeta y equivocarse al profetizar.
Pero además de esto, hoy en día hay muchos carismáticos que no creen que exista un oficio de profeta, que no creen que haya profetas autoritativos como los hay en la NAR, pero ellos creen que hoy en día las personas poseen el don espiritual de profecía y que pueden tener ese don y aún así hacer profecías que resultan ser falsas. Y esta perspectiva ha sido popularizada por Wayne Grudem. Él sostiene en su libro El don de la profecía en el Nuevo Testamento en la actualidad. Y así, muchos carismáticos han llegado a creer esa visión, que está bien tener el don de profecía y cometer errores al profetizar. Pero muchas personas, incluyéndome, no están convencidas con el argumento de Wayne Grudem y de otros sobre el don de profecía y que pueden cometer errores al profetizar. Así que dirían que eso ha cambiado. En el Antiguo Testamento debías acertar al 100%, pero en el Nuevo Testamento el estándar ha cambiado y no es necesario que aciertes al 100%. Aún puedes tener profecías que están mezcladas con errores. Pero los argumentos que se presentan para muchas personas no los encuentran convincentes y podemos hablar de algunos de esos si quieres. La gente piensa que es algo que ha cambiado, pero en realidad no lo ha hecho. Algunas cosas sí han cambiado entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es que en el Antiguo Testamento había profetas que daban profecías a naciones enteras. No se observa eso en el Nuevo Testamento después de Juan el Bautista. Los profetas están dando palabras proféticas a personas y en iglesias locales. Digo, los dos testigos en Apocalipsis, ellos están profetizando a naciones, pero, ya sabes, esa revelación se refiere al fin de los tiempos. Pero en el Nuevo Testamento, normalmente no se observa a profetas que profeticen a naciones. Y hoy en día, los profetas tampoco darían una revelación para la Iglesia mundial. Esto es algo que muchos profetas hoy dicen hacer. Afirman que están dando nuevas enseñanzas. Por ejemplo, como Mike Bickle diría que Dios le mostró que hay un ayuno global y que los cristianos deberían participar. ¿Por qué? Para unirse a este ayuno, y esto ayudará a que Cristo regrese a la tierra si participan en este ayuno. Así que la idea de que hay nuevas enseñanzas o prácticas que se están revelando hoy desafiaría la suficiencia de las Escrituras. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice que las Escrituras tienen todo lo que necesitamos para agradar a Dios y cumplir sus propósitos, lo necesario para nuestra vida y sus propósitos para el mundo. Así que las Escrituras son suficientes. Así pues, esos son asuntos de profetas que no debería ser de nuestro interés hoy en día. Vaya, esa es una comparación excelente. Muchas gracias por tu comentario.